Bueno, Real Madrid dator, beti izaten da ikusmin gehiago sortzen duen parte horietako bat. Bai, hola da, ez. E, Beti duten dau jente geixa, beti espektazio geixa, beti dau movimiento geixa, ez. Baina guretzat, bardin ja, guretzat, hastie igual doie, eta, itxaroten, ez, zapatu orduen, partidureko, baina bestelan normaltasunaz. Zuek zemuz iristen zarete, itxuraz ondo, bi emaitza honen ostean. Bai, beti, pentsatu zuelan, ondo biltzen zaiela, ez, eta gero, azten za, eta batzutan txartu azten za, ez, oin, azkenengo partio bisek onak edo, ez di izen txarrak, onak izen die, baina badeko gube ejemplu helendik, hiru lau partido onak eta gero oso txarra, beste bat oso txarra, ez. Azkenien, zu gurosuz ondo egotie, ondo jokatzie, baina kontraixupe jokatzen dago, ez? Eta, Europe atzo ikusitxe, esadozu, ostras, ze talde torriko da, ez? Hori zaterean indoan, denboraldi honetan nahiko irregularra ikusten ari gara, egia da partidu bakarra galdu duela ligan, baina zer Real Madrid espero duzu? Ze, bi aurpegi erakutsi ditu. Bai, eske batzuk esaten dabe, liga txarra dela, ze dana gauz parejatute, ez? Orduen, bi talde joeten badi gora, orduen liga oso neixeten da, ez? Ze talde honak irabazitzen dabe beti, ez? Galtzen da binien, pentsate esaten dugu, ostras, zer raru, ez? Baina pentsamentu esiten da beti, eure galtzen badabe, eure txartu etxen da bila, ez? Ez bestiek ondo etxen da bila, orduen, holan itxengo da beti, zueko lako esaie, eta esai aldatu bier. Orduen, guk, seriotasunaz jokatzen dugun, ondo azten gaien partidue, ze eurek ikusten da, ondo azten badie, eta ritmo azten badabe partidue, usteaz, oso talde zaila da. Atzo ikusi zen, erritmo hortan edo gauzak horrela ateratzen mazaizkie, zaitasun asko izango dituzue. Bai, azkenien kaliadi badeke, hori badakigu, ez, batzutan izeten da, aber zelan azten zaien, ez, edo zuk, azten za jokatzen zure erara, ero itxaron etxozu aurkariai, aber zer etxen daben, ez, eta ni pentsatot, eurek, azten badi euren futbola etxen, oso gatsa izango dela irabaztie, eta oso gatsa izango dela frente etxie, ez, baina, etxen gauz, eta, guk, lehenengotaz, guk, ondo partioan etxen dugun, ondo sartzen gaien partiure, eta hortik aurrera ikusin bier. Iazkoagoan dezue, ue azteko zaila da. Ez, hor dau, eta gogoratzeko hor dau, baina oso zaila da, ez, barri errepetitzeko hori, orduen, ez dugu ipini bierz, imaginak ez zebez horren partidurako, ze azken ezatozu, baten suertu dago da, baina horrek ez dago esan gure zebez, ez, baina da, konzentratu etaratie, urtetie lehenengo minututan, eta gero goixe aleginekin parti guztien. Ze partido espero duzu? Eurak atzo jokatu zuten, baina nekatu txien asko egin. Ez, pentsat, eurentzat, 3 eta 10 minituen jahun ziren, batematek korrekarengo aben geixa, baina beste dana, guztu zuz ez, ondo jokatu abien, errez irabazea abien, kontraixo atzien sartute, orduen, eurentzat entramentu hon bat izen zela atzo, ez? Horregaitik, ja, zapatureko, eurepen normaltasunaz, igual, Marcelo, pentsatu lesiono bintzala, ez da gizarrokiko daben, baina, igual, holako zer bat egongo da, igual aldaketa egongo diez, baina bestelan atzokue eurentzat oso entramentu hona izan zen. Eta azkenan aldetik, Eibarrek nola aurre egingo dio partidu honi? Betiko Eibar izaten saiatuz? Hombre, bai, hoi segurot, ez, normalien ez dugu ingo gauzarrarorik, pentsetot, gutxi gora bera hartu ogule zelan jokatu, zerrein, gauza berdinek, ondo dauenien ez aldatu,
denpora asko egon da domekati zapatureko, deskantzetako eta ondo entrenetako, ondo egoten baga, nik pentsot horrek taldik etortzen dinien normalin jokala ixe konzentratu egoten da, ez? Gustora egoten da horre partidu jokatzen. Aber, ondo urteten gaien. Eta ondo urteten baga, seguru partidu nengo gule. Hola José Luis, muy buenas. ¿Cómo ves a tu equipo? ¿Cómo han sentado estas 2 victorias consecutivas? Bien, siempre, ¿no? Las victorias sientan bien, tranquilizamos y bueno, y todo el mundo, ¿no? El que juega, el que no juega, pues más o menos la semana es llevadera, es normal y yo creo que en ese sentido estamos bien. ¿Cómo estás viendo al Real Madrid, capaces de hacer partidos como los de ayer y demostrarse bastante irregulares en otro? Sí, creo que este año a los equipos de arriba pues les está costando más ganar, ¿no? No han perdido mucho, es verdad, pero están ahí, no tienen los puntos que tenían otros años, no a estas alturas de la temporada. Y en ese sentido, pues, según vosotros es porque han fallado ellos, según nosotros es porque igual hemos mejorado los demás, ¿no? Entonces, tienen más altibajos, no tienen un juego tan parejo, cada un partido otro. Viendo el partido de ayer, pues dices, como les dejamos entrar al partido fuertes, rápidos, pues nos meten lo mismo que al Galatasaray ayer, ¿no? Entonces, a ver si nosotros entramos bien, fuertes, concentrados y con el ánimo de crearle complicaciones a ellos, no estar esperándoles, no con miedo, no porque son grandísimos jugadores, es un grandísimo equipo y si están enchufados pues es muy difícil ganarles. Para puntuar contra ellos, lo primero que hay que hacer es perderles un poco el miedo, el respeto. Sí, yo creo que sí. Es mi idea, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que también pierdes y el respeto, el miedo, todo eso, y te meten 4, pero porque son muy buenos. Entonces ahí está la diferencia de ellos, ¿no? El que salten al campo superpuestos, concentrados, y entonces es difícil seguir un ritmo de gente tan buena, ¿no? Pero bueno, en nuestro pensamiento está el hacerles un partido duro, el crearles dificultades. Estamos en nuestro campo e intentar crearles dificultades, no estar esperándoles, ni mucho menos, sino que poder hacerles también en peligro y poderles dar sustos de vez en cuando, no que sean ellos los que lleven la manija todo el rato. Mendy, habéis vuelto en los últimos partidos al 4-4-2. ¿Lo habíais dejado quizás porque no funcionaba el pressing? ¿Ahora sí está funcionando? ¿Estáis contentos? A ver, yo creo que los 2 últimos partidos hemos estado bien, hemos jugado bien. Creo que han sido diferentes. El último aquí contra el Villarreal pues fue de ritmo, fue de juego. El último fuera que en Leganés fue diferente, no hubo tanto ritmo, no hubo tanto juego por nuestra parte, pero creo que eran partidos distintos, campos distintos, rivales distintos, y creo que nos supimos adaptar un poco a los 2 sitios, ¿no? Ahora volvemos a jugar en Ipurúa ante nuestra afición y creo que tenemos que volver, ¿no? a lo que fuimos un poco contra el Villarreal, intentar que seamos nosotros también los que podamos mandar en momentos determinados del partido. El pasado año lograsteis una victoria histórica. ¿Aquello se recuerda o es eso, historia? Sí, es historia. No sois vosotros normalmente los que nos hacéis recordar esas cosas. Yo por lo menos no miro lo que ha pasado años anteriores. Aunque sean los mismos equipos, sería partido completamente diferente. Y somos equipos diferentes, jugadores diferentes. Y bueno, vamos a ver si se nos da bien en concentración, en tensión, en salida, sobre todo al inicio del partido. El Real Madrid decíamos que llega en un momento que no sabes exactamente muy bien cómo es, pero sí es un rival tremendamente peligroso por su calidad. En estos partidos, más que nunca, la concentración 1:90 tiene que ser total y absoluta. Y no perderla, eso es, del 1:90 y no perder durante el partido, y aunque te hagan un gol, aunque haya momentos que puedas pasarlo mal, creo que tenemos que ser cabezones en ese sentido y ser duros y no perder en concentración, no perder ritmo, estar hablando continuamente. Yo creo que el fútbol, cuanto más se habla en el campo, es señal de estar más puesto, ¿no? Y yo creo que si a los jugadores
escuchas, se les oyes, entre ellos se hablan, seguro que se nos da mejor, ¿no? Porque seguro que estaremos más concentrados. Mendy, hablábamos los periodistas, decíamos que el Eibar no ganaba fuera, ganáis en Leganés, los delanteros no marcaban, en los 2 últimos partidos, 2 de Quique, 1 de Charles. ¿Qué tenemos que decir ahora? Que no se esté saliendo de todo. Normalmente sabéis poco de fútbol. Habéis estudiado otra cosa, ¿no? Entonces, pero os dan mucha libertad para hablar. Ahí no tenéis, no os corta la lengua. Entonces, podéis decir lo que queráis, que a veces pues metéis la pata, a veces acertáis también, ¿no? Pero bueno, el fútbol nos da y quita razones a todos, a vosotros y a nosotros también, ¿eh? Al final, 2 más 2 no son 4. Crees que estás en una racha buena y de repente haces pluf y dices, ¿y por qué ha sido eso? No sabes. Es muy difícil calibrar, porque no. Tenemos un montón de cosas que podemos medir, y los medimos y no sé qué, y parece que todo va bien y resulta de repente estás con fiebre. Es fútbol. Ya la última por mi parte. ¿Qué pensaste de Rodrigo en el partido de ayer? 18 años, hat-trick en Champions. Pues que están los mejores en esos equipos, ¿no? Con 18 y con 35. O sea que te digo porque uno 18, el Capi 35 por ahí, y así pues todos, ¿no? Al final esos equipos se surten de los mejores jugadores del mundo, y dentro de esos mejores jugadores del mundo están los chavales, ¿no? Que hoy en día todos los equipos quieren tener las perlas esas que salen con 16, 17, 18 años. Y bueno, hay veces que están ahí, se apagan, a veces las velas también se apagan, a veces luego vuelven a encenderse. Todavía pues es un chaval que si está ahí es por algo, porque ha hecho muchas cosas buenas, pero yo creo que tiene que coger una continuidad, ¿no? Y estar ahí. Y seguro que la tendrá porque es muy bueno. En lo que a vosotros hace referencia, los 2 últimos partidos han sido bastante buenos. ¿No tocar lo que funciona? Intentaremos no tocar, ¿no? Como decís vosotros, a veces vamos de entrenadores y metemos la pata, ¿no? Creo que ahora mismo estamos bien, creo que ahora mismo no solo por los resultados, sino por cómo estamos haciendo las cosas, pues no variará mucho de idea, de forma de jugar, ¿no? de lo que hemos hecho en los últimos partidos. Pero eso no va a querer decir que vaya a salir bien, ¿no? Porque si no sería muy fácil. ¿Vale?